Atento a este dato que te voy a dar. Más del 60% de las personas que compran para invertir acaban ganando menos de lo que pensaban. ¿Por qué? Porque a la hora de invertir no basta únicamente con comprar barato o en buena zona, sino que hay que tener en cuenta muchísimos más factores que son de vital importancia que sepamos analizar. Es más, lamento decirte que no todas las propiedades son rentables. Y al final, si no sabes analizar correctamente una operación antes de invertir, podrás convertirte en el dueño de un problema en vez de en el dueño de un activo. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo calcular si una operación es rentable o no antes de comprarla. Y créeme, este cálculo puede cambiarlo todo. La verdad es que invertir en inmuebles parece una apuesta segura. Compras una vivienda, la reformas, la alquilas y generas ingresos. Parece cómodo, fácil y sencillo. Pero realmente no todos los activos, no todas las propiedades ni inversiones pueden llegar a ser rentables. Y comprar sin saber hacer bien los cálculos puede convertir ese activo en un dolor de cabeza que al final te haga perder miles de euros, hasta inclusive más de lo que te imaginas. Cuando yo empecé en el mundo de la inversión inmobiliaria, empecé con la modalidad de rent to rent, que significa alquilar una vivienda para luego realquilarla por habitaciones y obtener un beneficio en consecuencia. Todo, lógicamente, mediante un contrato de explotación de la vivienda. ¿Pero qué me pasó? Pues que claro, yo me centré en primera instancia en los ingresos que yo iba a percibir, pero no tuve en cuenta todos los gastos que iba a tener en consecuencia a la hora de alquilar una vivienda, ¿no? Y en ese caso tener concretamente 4 inquilinos, porque yo a priori los gastos que tuve en cuenta fueron los del alquiler que tuve con el propietario, que tenía que pagar al propietario y demás. Pero luego hay muchos gastos adherentes ejerciendo la actividad que muchos inversores no tienen en cuenta, como es por ejemplo el alquiler masiva que hay que pagar porque lógicamente se va a ejercer una actividad económica dentro de ella, el gasto que hay en mantenimiento de la vivienda, porque cuando nos enfocamos en la modalidad de alquiler de habitaciones hay muchos gastos por el tema de rotación de inquilinos, mantenimiento y demás. Lógicamente en esa vivienda viven más personas que si la enfocamos en un alquiler tradicional. Luego también el tema de suministros, servicios de limpieza, a la hora de adecuar y amueblar la vivienda, la hora de recuperación de la inversión. Entonces son muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿vale?, antes de meternos en una modalidad. Y ahora concretamente os voy a aplicar los gastos que tendríais adherentes a cada modalidad de inversión, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, en cuenta la modalidad de rent to rent, nos damos cuenta que para alquilar una vivienda mediante un contrato de explotación de la vivienda, no solamente tenemos que tener en cuenta los ingresos que vamos a percibir por la misma, es decir, el precio medio de la habitación por el número de habitaciones que tenga la vivienda, en ese caso 4, 5 o 6. Tenemos que tener en cuenta que el alquiler que le pagamos al propietario es un alquiler masiva, que nos tendremos que hacer cargo de los suministros si queremos que en el precio vayan incluidos los suministros por el tema de facilitárselo al inquilino y también para facilitar la gestión en una única cuota donde vaya todo incluido, que son luz, agua, internet, servicios de limpieza. Si queremos tener un buen mantenimiento de la vivienda, lógicamente, y que a largo plazo realmente nos ayude a mermar los gastos, ¿vale?, por rotura, avería y demás, es muy interesante que ofrezcamos servicios de limpieza. Pero claro, hay que tener en cuenta que hay que restarlo del beneficio. Gasto en mantenimiento, créanme que cada mes ocurre algo, que se rompe un termo, un horno, el aire, lo que sea, siempre hay gasto en mantenimiento. Impuestos, del beneficio que recibamos, lógicamente hay que pagar un impuesto por esos beneficios que percibamos. Y luego también la gestoría, es un gasto mensual que hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos factores a la hora de hacer los cálculos para sacar realmente el beneficio que vamos a sacar de esa operación. Y luego si, por ejemplo, nos enfocamos en la modalidad de comprar una vivienda, reformarla para luego alquilarla por habitaciones, hay que tener en cuenta que a la hora de realizar una compra, si por ejemplo una vivienda vale 100.000 euros, por hablar de números redondos, ¿vale?, hay que tener en cuenta que tenemos que soportar los gastos de compraventa, que esos gastos son, por ejemplo, el ITP, dependiendo de la comunidad autónoma, puede ser de un 3,5 hasta un 7, un 10, un 12, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿vale? Notaría, gestoría, registro de la propiedad y demás, ¿vale?, que normalmente suele ser de un 10 a un 15% del valor del precio de compraventa del inmueble, ¿vale? Comisión de la inmobiliaria, porque la mayoría de los casos de las oportunidades nos va a llegar a través de alguna inmobiliaria, por lo tanto hay que tener en cuenta que tengamos que desembolsarnos de ese dinero, que lo tengamos que soportar a la hora de realizar una compra, ¿vale? Comunidad de la vivienda, el gasto de comunidad mensual que vamos a tener que soportar como propietarios, el IBI, el impuesto del IBI, seguro, porque al final con el tema de la hipoteca nos van a vincular con algún tipo de seguro, ya sea seguro de hogar, de vida y demás, ¿vale?
La hipoteca, hay que tener en cuenta que una parte de la hipoteca irá a amortización y otra parte a intereses, ¿vale? Luego, gasto de mantenimiento, porque lógicamente al enfocarlo al alquiler por habitación, el gasto en mantenimiento va a ser más elevado que en comparación con un alquiler de vivienda habitual, ¿vale? Y luego el tema de suministros, si nos queremos hacer cargo o no. Por lo tanto, estos son los datos más importantes a la hora de realizar una inversión y los números que más tenemos que ajustar para saber si realmente una operación va a resultar rentable o no en base a esos ingresos que podamos llegar a percibir por la vivienda. Que ahí tendremos que analizarlo en base a, si nos enfocamos en el alquiler por habitaciones, el precio medio de mercado de la ciudad que decidamos realizar nuestra inversión, el precio medio de la habitación, ¿vale? Por el número de habitaciones que vaya a tener el inmueble. Lógicamente, a la hora de estudiar una operación, una inversión, hay que tener en cuenta que no es que sea una vivienda cara o barata, porque al final nos podemos enfocar, por ejemplo, una vivienda de 100.000 euros que podamos sacar 4 habitaciones, pero a lo mejor nos metemos en una operación que a lo mejor la vivienda vale 150.000 euros, pero resulta que a lo mejor quizás tengamos que hacerle menos reforma, se nos vaya menos dinero en la partida presupuestaria de reforma y luego resulta que podemos sacar 5 o 6 habitaciones. Pues lógicamente, aunque el precio de rango de compra sea más elevado, pero realmente la operación puede ser más rentable porque podamos percibir más ingresos con esa operación. Y ahora, en base a lo que estoy explicando de que al final el rango del precio de compra no es lo que marca la rentabilidad, sino si al final nos enfocamos en el alquiler y la modalidad de alquiler por habitaciones, lo importante es la rentabilidad que podamos sacar una vivienda en base a su precio de compra y en base al número de habitaciones que podamos sacar y al precio que podamos sacar esas habitaciones al mercado, ¿vale? Para obtener ingresos. Entonces, por ejemplo, basándonos en la modalidad de comprar, reformar para alquilar por habitaciones, tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, compramos una vivienda en 120.000 euros, que sería lógicamente el rango de compra más inferior, ¿vale? No quiere decir que por eso vayamos a sacar la máxima rentabilidad. ¿Por qué? Porque al final con esa vivienda quizás tenga unas características que máximo y unos metros cuadrados que máximo podamos sacar 4 habitaciones. Entonces, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el precio de mercado sea 350 euros por habitación, ¿vale? 4 habitaciones por 350 serían 1.400 euros, ¿vale? A eso que habría que restar la cuota de la hipoteca, que deberíamos saber sacarla, ¿vale? De 500 euros. Si le restamos los 1.400 que ingresaríamos por las habitaciones menos el gasto en hipoteca, que sería unos 500 euros, nos saldría un beneficio aproximado de unos 900 euros, pero teniendo en cuenta que a estos 900 euros hay que quitarle después todos los gastos adherentes, como hemos comentado, el gasto de mantenimiento, si ofrecemos servicios de limpieza, la amortización de la inversión, los suministros, la comunidad, el IBI, ¿vale? Los impuestos, hay que restárselo todo realmente, ¿vale? Si, por ejemplo, nos basamos en un precio de compra de 150.000 euros, lo cual es una inversión con un rango de compra más elevado, eso no quiere decir que vayamos a percibir menos rentabilidad porque la vivienda no ha costado un mayor valor. Porque si hacemos los cálculos, si a esa vivienda tiene unas características, una infraestructura y unos metros cuadrados que podemos sacar hasta 5 habitaciones, al final las habitaciones lo que marca la calidad de esas habitaciones, ¿vale? En base al tamaño y a lo que podamos ofrecer dentro de ellas. Por ejemplo, si en esta compra podemos sacar 5 habitaciones por 350, que es el precio aproximado medio de mercado, nos daría que ingresaríamos unos 1.750 con esa vivienda. A lo cual habría que restarle la hipoteca, que en base a un 2,5% de interés, que he establecido más o menos el precio medio del interés que nos podemos encontrar a día de hoy a 30 años, ¿vale? Se nos quedaría una hipoteca aproximadamente de unos 600 euros. Por lo tanto, se nos quedaría un beneficio, ¿vale?, de unos 1.150 euros, lo que habría que restarle los gastos que os he comentado anteriormente. Pero si comparamos, por ejemplo, entrando en esta operación, aunque el precio de compra, el rango sería más elevado, sin embargo, como podríamos sacar un mayor número de habitaciones, realmente la rentabilidad sería más elevada, ¿vale? Y ahora, si por ejemplo nos vamos a un precio de rango de compra de unos 180.000 euros, eso no quiere decir que vayamos a percibir menos rentabilidad porque la vivienda sea súper cara o el precio esté súper elevado, porque si al final a esa vivienda le podemos sacar 6 habitaciones, quiere decir que 6 habitaciones por 350, más o menos el precio medio de mercado, podríamos ingresar unos 2.100 por esa vivienda, que restándole la cuota de la hipoteca a un 2% de interés fijo a 30 años, que es un valor medio aproximado en base a los datos actuales del mercado, se nos quedaría una hipoteca de unos 700 euros, ¿vale? Lo cual se nos quedaría un beneficio restándole a los ingresos el gasto de la hipoteca, vale unos 1.400 euros. Lo que habría que restarle son 1.400 los gastos que he estado comentando antes. Con esto lo que os quiero decir es que al final la rentabilidad no la marca el precio de compra si nos enfocamos en la modalidad de alquiler por habitaciones, sino que al final la rentabilidad la marca el número de habitaciones que podemos sacar esa vivienda
y la calidad de esas habitaciones, porque al final no es lo mismo tener una habitación pequeña, por ejemplo, lo cual tendremos que alquilarla a un precio más barato que una habitación mediana o una habitación inclusive con un baño privado, ¿vale? Y también lo que es muy importante y lo que determina la rentabilidad es tanto el número de habitaciones que podemos sacar a esa vivienda y la ubicación, porque eso va a marcar la demanda, ¿vale? Y la ocupación que vayamos a tener dentro de esa vivienda, dentro de esa operación y dentro de esa inversión. Y ahora, si nos basamos en la modalidad de inversión rent to rent, lo cual, como he explicado antes, se basa en alquilar una vivienda para luego realquilarla por habitaciones y obtener unos beneficios en consecuencia, ¿vale? Un beneficio mediante siempre, como siempre digo, mediante un contrato de explotación de la vivienda, porque eso significa que vamos a ejercer una actividad económica dentro de ella, ¿vale? Lo cual es todo totalmente legal, ¿vale? Que esa actividad económica va a ser el alquilar las habitaciones. En un alquiler que llegamos a pactar con el propietario de 600 euros más IVA, porque, recalco, como es un contrato de explotación de la vivienda, siempre el precio del alquiler tiene que ser masiva, ¿vale? Porque ejercemos una actividad económica dentro de ella y eso va sujeto a IVA, ¿vale? Por lo tanto, si a esa vivienda le podemos sacar 4 habitaciones, significa que 4 habitaciones por 350 euros, que sería el precio medio de mercado, ¿vale? Aproximado, podríamos ingresar 1.400 euros, ¿vale? Si a eso le restamos el alquiler más IVA, sería realmente, que eso es lo que vamos a ver de menos en nuestra cuenta corriente todos los meses, porque al final el IVA en primera instancia lo tenemos que soportar, ¿vale? Sería 674 euros de beneficio. Pero a esos 674 euros de beneficio tenemos que restarle realmente los gastos sujetos a esta actividad económica. Si por ejemplo nos vamos a un alquiler, que por ejemplo hemos pactado con el propietario 750 euros, eso no quiere decir que porque el alquiler sea más caro vayamos a percibir menos ingresos, porque si al final a esa vivienda le podemos sacar 5 habitaciones por 350 serían 1.750 euros, lo cual restando el alquiler más IVA, ojo, que es lo más importante de esta actividad económica que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque al final el IVA, como siempre digo, lo vamos a tener que soportar y ver de menos nuestra cuenta corriente todos los meses, serían menos 907 euros, ¿vale? Lo cual se nos quedaría en beneficios de 843 euros, lo cual habría que restarle los gastos adherentes a esta actividad económica, como he explicado antes, ¿vale? Y sin embargo, si nos vamos a un alquiler, por ejemplo, más elevado de unos 900 euros, que llegamos a pactar con el propietario, pero luego resulta que esa vivienda le podemos sacar hasta 6 habitaciones, realmente 6 habitaciones por 350 euros estaríamos percibiendo, ingresando, facturando por esa vivienda 2.100 euros, ¿vale? Que si a eso le restamos el alquiler más IVA serían menos 1.089 euros, lo que se nos quedaría un beneficio de unos 1.011 euros, que a eso hay que restarle realmente los gastos adherentes a la actividad económica, como he explicado antes. ¿Qué pasaría si llevas años ahorrando, años sacrificándote para empezar a invertir dentro del sector inmobiliario y luego resulta que la rentabilidad no es la que esperabas? Invertir sin saber realmente analizar una operación y saber la rentabilidad real que vamos a tener dentro de una inversión, teniendo en cuenta todos los factores como he estado explicando anteriormente, sería como tirarte a la piscina sin saber nadar. Por eso, ahora lo que te voy a explicar va a ser tu salvavidas dentro de la inversión inmobiliaria para que no te ahogues. Como podrás ver, es bastante fácil y sencillo, pero sí es importante que tengas en cuenta todos los factores que te voy a explicar a continuación. Así que vamos a ello. Primero, si nos enfocamos en la modalidad de inversión de comprar una vivienda para luego reformarla y alquilarla por habitaciones, tendremos que tener primeramente en cuenta, para saber analizar y sacar la rentabilidad de esa operación, es saber calcular el precio medio de mercado de las habitaciones, ¿vale? Y multiplicarla por el número de habitaciones que podamos sacar a esa vivienda en cuestión, ¿vale? Que eso, el cómputo de eso va a ser los ingresos que percibamos por esa vivienda, lo que esa vivienda llegue a ingresar o facturar, ¿vale? Y por otro lado hay que tener en cuenta los gastos adherentes a esa operación, como son, por ejemplo, la hipoteca, si realmente accedemos a esa inversión mediante el apalancamiento bancario, lo cual es algo muy interesante para poder crecer a largo plazo como inversores inmobiliarios, ¿vale? El IBI, seguros, impuestos, comunidad, suministros, servicios de limpieza, el gasto que va a conllevar el mantenimiento al ejercer esa actividad de alquiler por habitaciones y la amortización de la inversión de la reforma o adecuación de esa vivienda para destinarla al alquiler de habitaciones, que eso también es algo que debemos tener en cuenta, ¿vale? Porque el dinero, la partida presupuestaria que se nos vaya para la reforma o adecuación de esa vivienda para enfocar al alquiler de habitaciones también es una inversión que realmente nosotros no descapitalizamos y debemos recuperarla amortizándola en el tiempo, ¿vale? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque no es lo mismo invertir en reforma, adecuación o mobiliario 10.000 euros que 30, 40 o 50.000 euros, porque eso también va a marcar la rentabilidad de la operación, ¿vale?
Por lo tanto, el beneficio real que realmente lleguemos a tener de esa operación de compra, reforma y alquiler de habitaciones va a ser esos ingresos menos todos los gastos, ¿vale? Ya lo queramos calcular al mes o al año, ¿vale? Y a ese beneficio de ingresos menos gastos, luego realmente tendremos que restarle el impuesto del beneficio, ya sea en la declaración de la renta si tributamos como persona física o el impuesto de sociedades si tributamos como por ejemplo sociedad patrimonial, sociedad limitada o como decidamos enfocar esta operación de inversión inmobiliaria. Y por otro lado, si nos enfocamos en la modalidad de rent to rent, que como he explicado antes es alquilar una vivienda para luego realquilarla por habitaciones y obtener un beneficio en consecuencia a esa actividad económica, siempre que me gusta recalcar mediante un contrato de explotación de la vivienda, tenemos que tener en cuenta los ingresos, que es como con la otra modalidad, que es el precio, tener en cuenta el precio medio de mercado de las habitaciones de la ciudad que decidamos invertir, ¿vale? Porque no es lo mismo el precio medio de una habitación que puede ser en Córdoba, como en Barcelona, como en Madrid, como en Valencia, como en Pamplona, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta y saber estudiar el mercado de la zona en la que decidamos enfocar nuestra inversión inmobiliaria, ¿vale? Y luego multiplicarlo por el número de habitaciones que disponga la vivienda o que se pueda sacar dentro de esa vivienda, ¿vale? Y los gastos, y luego tener en cuenta los gastos adherentes a esa actividad económica, que será el alquiler masiva, ¿vale? El mantenimiento de la vivienda, que como siempre digo, el gasto de mantenimiento de una vivienda enfocada al alquiler de por habitaciones siempre es mucho más elevado que el de un alquiler tradicional, ¿vale? Hay que restarle también los suministros, si es que también en ese precio, por ejemplo, van incluidos los suministros de luz, gas, agua, internet, eso también me gusta incluirlo dentro del precio. El gestor, porque al final como estamos llevando a cabo una actividad económica, es un gasto que realmente tendremos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego de ese beneficio que recibamos dentro de esta actividad, luego habrá que presentar, y lo hacemos como autónomo, el impuesto de beneficio a través de la declaración de la renta, o si tributamos como sociedad, pues habrá que presentar el impuesto de sociedades. Por lo tanto, el beneficio real de la operación sería ingresos menos gastos, ¿vale? Menos luego los impuestos, que es, como siempre digo, lo más importante y lo que hay que tener en cuenta, porque no siempre es oro lo que reluce. Es tan importante eso, calcular la rentabilidad neta de la operación en su totalidad, ¿vale? Como realmente el beneficio, el cash flow que vamos a recibir mensualmente por esa vivienda y al año, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia entre rentabilidad bruta y rentabilidad neta es que la rentabilidad bruta no tiene en cuenta los gastos que vamos a tener anuales sujetos a esa operación, ¿vale? Sería ingresos anuales lo que vamos a llegar a percibir por esa vivienda, que es como he estado explicando antes, el precio basado en el precio medio de mercado de las habitaciones, ¿vale? Por el número de habitaciones que podamos sacar de esa operación, de esa vivienda, ¿vale? Entre el precio de compra multiplicado por 100, ¿vale? Esta sería la fórmula. Por lo tanto, si nos basamos, por ejemplo, en un caso práctico donde vamos a llegar a percibir, por ejemplo, 12.000 euros por una vivienda en el cómputo del año y la vivienda nos ha costado 100.000 euros, la rentabilidad bruta sería del 12%, ¿vale? Es decir, 12.000 euros entre 100.000 por 100 nos da un total de un 12% de rentabilidad bruta. Pero, ¿y la neta? ¿Se ha tenido en base a esta rentabilidad bruta en cuenta todos los gastos de la operación? ¿Es rentable realmente? Eso lo va a marcar la rentabilidad neta, ¿vale? Que esta sí tiene en cuenta los gastos anuales que vamos a tener muy en cuenta, que son los gastos sujetos a la actividad económica, ya sea mediante la modalidad de compra, reforma y alquiler, ¿vale? Como la modalidad de rent to rent que he estado explicando antes. Por lo tanto, ingresos anuales menos gastos entre precio de compra por 100. Por lo tanto, si en ese cálculo nos sale menos de un 5% de rentabilidad neta, significa que estamos en terreno peligroso. ¿Por qué? Os lo explico. Porque sería un margen demasiado bajo en compensación al riesgo y a la cantidad de imprevistos que pueden surgir en esa operación. Es decir, no compensaría tanto a nivel de riesgo como imprevisto, como realmente la carga de trabajo que nos va a conllevar el acceder a esa operación, a esa inversión inmobiliaria. Es por eso que es tan importante que sepamos calcular tanto el cash flow, es el beneficio que vamos a percibir al mes, y luego realmente saber calcular la rentabilidad neta de la operación en su conjunto, donde ahí vamos a tener en cuenta todos los ingresos anuales, todos los gastos de la operación, y al final eso es lo que nos va a marcar la rentabilidad total y real de la operación. Yo siempre recomiendo movernos en márgenes de mínimo un 10%, de un 10 a un 20, que si llegamos a un 20 podremos llegar mediante la modalidad de alquiler
por habitaciones, ¿vale? Mediante esa modalidad es mucho más fácil llegar a rentabilidades de un 20, un 30% que con el alquiler tradicional, porque eso va a ser mucho más difícil por cómo está el mercado a la hora de el precio en el que se puede comprar una vivienda, por los precios tan inflados que hay actualmente, como por el precio que se pueda llegar a alquilar esa vivienda. Así que, como puedes ver, estos cálculos no son complicados, pero son indispensables. Son de hecho los que te van a ayudar a tomar decisiones basadas en datos reales y no en emociones. Así que vamos a ver cómo estos cálculos pueden marcar la diferencia entre una inversión rentable o un error costoso. Porque a día de hoy, lamentablemente, hay muchas personas que a la hora de invertir toman decisiones en base a sus emociones o suposiciones. Te planteo ahora, de hecho, una cuestión que puede resultar interesante. ¿Es la rentabilidad el único factor importante a la hora de invertir? ¿O hay otras variables que habría que tener en cuenta a la hora de invertir si tenemos una proyección de inversión a largo plazo? Imagina que tienes una rentabilidad del 8% en una zona donde la demanda de alquileres es un tanto inestable y no tiene proyección de crecimiento a largo plazo. O que tienes otra inversión con una rentabilidad del 5% en una ubicación estratégica que tiene proyección de crecimiento a largo plazo y donde se prevé que los alquileres vayan subiendo en consecuencia. ¿Qué tipo de inversión realmente te resultaría más rentable? ¿Qué elegirías? ¿Seguridad inmediata o proyección a futuro? Te leo en comentarios y te responderé con todo gusto ante cualquier duda que te pueda surgir. Así que suscríbete, dale like y compártelo con cualquier amigo o familiar que creas que le pueda servir. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.